Amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30 al 31. La carta de Pablo a los Corintios, la primera carta, el capítulo 1, versículo 30 al 31. Vamos a, en esta tarde, antes de poder pasar, hermanos, a participar de la cena del Señor, vamos a meditar en estos versos. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor una vez más, hermanos. 1 Corintios, capítulo 1, versículos 30 al 31. Dice así la palabra del Señor: Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, santificación, justificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Bendita sea la palabra de nuestro Dios, hermanos. El tema que el apóstol Pablo está abordando en esos versículos, hermanos, es uno de los temas más importantes en la Biblia, y al mismo tiempo, diría yo, uno de los temas más olvidados por los creyentes, por los cristianos. Estamos hablando, hermanos, de la doctrina de la unión mística del creyente con Cristo Jesús. Dice Pablo: ustedes, hermanos, han sido hechos por Dios en Cristo. ¿Se dan cuenta? Hay una unión que el Padre ha logrado entre ustedes y Cristo. Y es de eso que quiero hablar, dice Pablo. Es de eso que quiero que piensen ustedes. Ustedes han sido unidos al Señor. Hermanos, esta doctrina es la doctrina, como les decía hace minutos atrás, de la unión que tú un día has tenido con tu Señor, en el momento en el que tú has reconocido tus pecados y has venido a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Un cierto autor decía, Murray, decía él: no hay una doctrina más importante, no hay una verdad central en toda la Biblia, decía él, que sea tan relevante como la unión del creyente con Cristo. Hermanos, la columna vertebral que sostiene toda la doctrina de la salvación del hombre es la doctrina de la unión del creyente con Cristo. Hermanos, es central esta doctrina. Y lamentablemente muchos de nosotros aún tal vez ni conocemos esa doctrina. ¿Cómo es eso que yo estoy unido a Cristo y de que Cristo está unido a mí? Es por eso, hermanos, que yo he querido, antes de poder pasar, hermanos, a la cena del Señor, poder sensibilizar nuestros corazones con esta verdad tan gloriosa, hermanos, de que un día el Señor Jesucristo ha decidido unir su vida con nosotros, y nosotros hemos decidido unir nuestras vidas con Él. Por eso he titulado, hermanos, a este sermón: Unidos a Cristo. Amén. Unidos a Cristo. Así es como la iglesia en este momento se encuentra. Ahora, hermanos, en primer lugar, yo quiero mostrarles la naturaleza de esta unión con Cristo en la Biblia. Hermanos, en la Biblia, la unión del creyente con Cristo es un gran misterio. Así es como el Señor nos ha revelado esta verdad. Un misterio, por así decirlo, hermanos, es algo que estaba oculto, escondido, pero que en un momento determinado alguien le ha dado a conocer, lo ha revelado. En este caso, hermanos, esta doctrina estaba oculto. Es como que no estaba bien claro. Pero Dios mismo, en su gracia, ha permitido que nosotros podamos ver ese misterio, podamos aprender de ese misterio, sumergirnos en él, aunque no profundamente, pero alguito poder entender de esta verdad. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 5, quiero que me acompañen allá, el capítulo 5 de la carta a los Efesios, el versículo 31 al 32, dijo de esta manera. Efesios capítulo 5, versículos 31
al 32. Dice la palabra del Señor. Hablando Pablo del matrimonio, dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, Pablo está diciendo, así como la unión en el matrimonio entre un hombre y una mujer es un misterio, esto mismo sucede en cuanto a Cristo y a la iglesia. Es un misterio, dice Pablo, la unión de la iglesia con su Señor. Ahora, hermanos, cuando les hablo de un misterio, no estoy diciéndoles que es algo difícil o imposible de comprender. No, hermanos. Un misterio no es lo mismo que un enigma. Por ejemplo, un enigma es como una pared que no se puede traspasar. Un enigma es algo que no vamos a poder descifrar, entender. Pero un misterio es algo que se puede entender, hermanos, pero no profundamente. No profundamente. Cierto pastor decía que un misterio es como un océano, como el mar. Tú puedes nadar en el mar, hermanos. ¿Es verdad? ¿Cuántos han nadado, hermanos, en el mar? Yo sé que algunos al viajar nadan, hermanos. Pero les pregunto, ¿tú puedes llegar a nadar en lo profundo del mar? No. Puedes sumergirte en el mar, pero nunca tocarás fondo. La doctrina de la unión del creyente con Cristo es así, hermanos. Esta doctrina es ese océano inmenso en donde el creyente debe sumergirse, debe nadar hasta donde sus pulmones espirituales se lo permitan, hermanos. Es verdad, podemos entender, vamos a tratar de entender, pero tal vez no profundamente. Por eso es un misterio que por la gracia del Señor ha sido revelado para nosotros, hermanos. Así que estamos hablando, hermanos, aquí de una verdad muy importante en la vida del creyente, y a la misma vez una verdad muy profunda, muy profunda. Volvamos a nuestro texto, hermanos, en el capítulo 1 de 1 Corintios. Y esto ahora me lleva a mi segundo encabezado. Y hemos visto la naturaleza de nuestra unión con Cristo. Es un misterio esta doctrina. Pero vamos a ver, hermanos, en segundo lugar, la centralidad que tiene esta doctrina en la Biblia, y en este caso en el corazón del apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, dice la palabra del Señor: mas por Él, o sea, por el Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahora, quiero que noten esto. Pablo está hablando, hermanos, de doctrinas también bien importantes: justificación, santificación, redención, sabiduría. Pero Pablo está diciendo, hermanos, hay algo que ustedes deben entender, y es que todas estas bellezas del Evangelio vienen únicamente a ustedes porque están unidos a Cristo. Es porque el Padre les ha unido a su Hijo, y es gracias a esa unión que ustedes tienen con el Hijo que ustedes pueden gozar, pueden tener ese privilegio de ser justificados, redimidos, santificados y tener sabiduría. En otras palabras, hermanos, sin la unión del creyente con Cristo no hay nada de parte de Dios para nosotros. Voy a repetir eso, hermanos. Sin la unión, sin esa relación íntima entre el creyente y Cristo, no hay nada que Dios haga por nosotros. Nada. Todo lo que Dios ha hecho por ti y por mí, hermanos, lo ha hecho porque un día nos ha unido el mismo Dios a su Hijo Jesucristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso para Pablo entender que estamos unidos a Cristo era muy importante. Esa frase, en Cristo, que ustedes ven ahí, en Cristo,
Pablo lo repite en sus cartas 164 veces. Imagínense eso, hermanos. En Cristo, en Cristo. 26 veces el apóstol Juan repite la misma palabra. En Cristo, en el Señor están ustedes, hermanos. Si me acompañan, por ejemplo, Efesios capítulo 1, vayamos ya con nuestras Biblias, hermanos, van a ver cómo Pablo repite y repite este concepto. En Cristo, ustedes están en Él. Efesios capítulo 1, versículo 3. Leo la palabra del Señor. Pablo dice: hermanos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Se dan cuenta? No dice Pablo con Cristo. En Cristo ustedes han recibido todas las bendiciones espirituales del Padre. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 7. En quien, o en Él, podría también traducirse, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Versículo 9, leamos, hermanos: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y puedo seguir leyendo, hermanos. En Cristo, hermanos, ustedes están en Cristo. Eso es lo que Pablo quiere que entiendas. En Cristo has sido adoptado, en Cristo has sido redimido, en Cristo has sido justificado, en Él estás siendo santificado, en Él serás glorificado. En Cristo tu alma está escondida en el Señor. Por eso es central, hermanos, troncal, vertical, columna vertical, hermanos, vertebral de toda el arsenal de la salvación. Estamos unidos a Él. Y saben, hermanos, nosotros, escúchenme bien esto, no hicimos nada para que eso suceda. Hermano, tú y yo no hicimos nada, no aportamos en nada para que el Padre un día decidiera unirnos a su Hijo. El mismo Cristo nos enseñó esa verdad en el Evangelio de Juan capítulo 6. ¿Se acuerdan, hermanos? Jesús dijo: ninguno puede venir a mí, ninguno puede estar en mí si es que el Padre que me envió no le trajere. Si el Padre no te trae a Cristo, tú no vas a poder venir a mí. Es una obra enteramente de Dios Padre y Dios Hijo. No hicimos nada. Por eso concluye en el verso 31. Otra vez volvamos a nuestro texto, hermanos. 1 Corintios 1:31. Pablo dice: esto se hizo para que, como está escrito, el que se gloría, el que se jacta, jáctese, gloríese, pero en el Señor. Si hay algo en el que tú debes gloriarte, no es en la buena persona que has llegado a ser. No, dice Pablo, no te gloríes en eso. No has hecho nada para que eso suceda tú. Es una obra de pura gracia de Dios. Por lo tanto, si hay en alguien que tengas que gloriarte, gloríate en tu Señor. Jáctate en Él. Dale gracias. Ha sido una obra de pura gracia del Señor. Juan Calvino, hablando de este pasaje, decía que Dios nos ofrece por medio de Cristo, en lugar de miseria, felicidad, en lugar de pobreza, abundancia, y nos abre el Padre en Cristo todos los tesoros, decía él, y todas sus riquezas celestiales. Ahora observen esto, hermanos, escuchen bien. Decía este hermano: para que nuestra fe contemple a este Hijo bien amado, para que nuestra atención se fije en Él y para que nuestra esperanza descanse en Él. En otras palabras, lo que el Padre ha tratado de hacer con nosotros al unir a Cristo no es que vivamos vidas enfocadas en nosotros, sino en Cristo.
puesto nuestros ojos en el Señor, quien es autor y consumador de nuestra fe. Dios ha querido que coloquemos nuestra atención, nuestra esperanza en nuestro bendito Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, Él ha hecho esa obra de salvación en nosotros. Él únicamente. Nosotros no hemos aportado en nada, hermanos. Y nunca debes olvidar eso. Nunca, hermanos. El creyente debe recordar esa verdad todos los días de su vida. Ahora, tal vez tú te preguntarás: pastor, entiendo, esta doctrina es sumamente importante en la Biblia, pero ¿qué significa que yo esté unido a Cristo? ¿Qué significa eso? Y eso me lleva, hermanos, a mi tercer y último encabezado: el significado de nuestra unión con Cristo. ¿Qué significa esto? Como dijimos, hermanos, en el inicio de este mensaje, esta doctrina es un misterio. Es un misterio. No vamos a poder entender completamente, pero podemos llegar a conocer algo, hermanos, de esta verdad. Para comprender, hermanos, esta unión del creyente con Cristo, la Biblia ha usado muchas ilustraciones. Por ejemplo, Jesús en los evangelios ha usado la ilustración de la vid y los pámpanos. ¿Se acuerdan, hermanos? Vosotros sois, yo soy, ¿qué dice el Señor? La vid, y ustedes son los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. El Señor ha usado, para que entendamos esta unión, la imagen de un cuerpo. Cristo es la cabeza, y nosotros, ¿qué somos? Su cuerpo. Así como la cabeza está unido al cuerpo, así Cristo está unido a su iglesia. O mi cabeza, hermano, solito se camina. No, donde va mi cuerpo, va mi cabeza, y donde va mi cabeza, va mi cuerpo. Otro ejemplo que el Señor usó, hermanos, es el edificio. Esto que vemos aquí. Dijo el Señor: yo soy la piedra angular, la piedra fundamental, en donde todo el edificio bien coordinado va creciendo y va edificándose. Unión, unión. Pero saben, hermanos, una de las ilustraciones más preciosas que el Señor usó para enseñarnos esta verdad es el matrimonio. Es el matrimonio. Así que si tú estás casado, hermano, vas a entender, tal vez mejor que el solterito, pero, hermanos, vamos a tratar de entender, ¿sí? Es el matrimonio, hermanos, una de las ilustraciones que más nos da a entender esta doctrina. Vamos, hermanos, a Efesios capítulo 5. Acompáñenme, por favor. Efesios capítulo 5. Vayamos allá con nuestras Biblias. Y vamos a dar lectura una vez más el versículo 30, desde el versículo 30 al 32. Efesios capítulo 5, versículo 30 al 32. Dice así la palabra del Señor. Efesios 5, 30 al 32. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ahora, hermanos, este es un pasaje bien conocido, bien famoso, acerca del matrimonio. ¿Qué es lo que sucede cuando un hombre y una mujer deciden, hermanos, contraer matrimonio? ¿Qué pasa? Dice Pablo: este hombre y esta mujer llegan a ser una sola carne. Eso sucede cuando el hombre deja a su padre y a su madre. Lo mismo sucede con la mujer, y ambos se juntan, se unen para lograr ser una carne. Ahora, no está diciendo Pablo, hermanos, que cuando se juntan ellos llegan a ser una sola persona. No, hermanos, no. Somos dos personas diferentes, muy distintas. No. Dice Pablo: llegan a ser una carne. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido somos una carne? En que yo ahora ya no me pertenezco a mí, sino que ahora en un sentido le pertenezco a mi esposa, y en un sentido ella me pertenece a mí. Por eso cuando yo hablo
por ejemplo, de Paola, que es mi esposa, yo utilizo esta palabra, mi. ¿Han visto, hermanos, eso? ¿Quién es ella, pastor? Me preguntan a veces cuando voy a visitar alguna iglesia. Digo yo, ella es mi esposa. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? En un sentido, ella es mía. Y en un sentido, yo soy de ella. Yo soy de ella. Cuando alguien le dice, ¿quién es este hombre? Ella dice, este es mi esposo. Cuando una persona se une a otra, hermanos, hay un vínculo, no solo, hermanos, emocional, sino hay un vínculo de pacto, de compromiso, de pertenencia. Yo te pertenezco y tú me perteneces. En el preciso momento, hermanos, cuando nos presentamos al altar, firmamos el documento en el notario. En ese preciso momento, hermanos, nuestras vidas se unen como una sola carne. A tal extremo, hermanos, de que, por ejemplo, en nuestra cultura, ¿verdad? Las mujeres llevan en sus apellidos ese D, ese famoso D. Por ejemplo, en Colombia eso no pasa, hermanos. Mi esposa decía, eso es como raro, ¿cómo así? Aquí, por ejemplo, decimos señora de Vilca, así dicen, ¿verdad? Debería ser así, pero en Colombia no es así, hermanos. Ella sigue teniendo su apellido. Son medio rebeldes, hermanos. Pero aquí es diferente. Cuando uno se casa, en su carnet incluso empieza a decir señora de Vilca, señora de, ¿se dan cuenta? De, le pertenece. Hasta ese punto, hermanos, llegamos a tener ese vínculo. Ahora, hermanos, ese de simboliza, hermanos, pacto, promesa. Yo digo, ella es mi esposa porque un día yo hice un pacto con esa mujer. Hice una promesa de estar unido con ella hasta que la muerte nos separe. Algo así ocurrió, hermanos, con nuestro Señor Jesucristo y nosotros. ¿Cuándo hemos dicho, Él es mío y yo soy de mi Señor? ¿Cuándo hemos dicho eso? Cuando un día el Padre en su gracia ha abierto nuestros ojos y hemos llegado al altar del cielo y hemos dicho, Señor, ahora yo quiero ser tuyo y yo quiero que tú seas mío. Yo quiero casarme contigo, Señor, estando en el mundo, pero ahora vengo a ti en arrepentimiento y fe. En ese preciso momento, hermanos, hizo un pacto. Nuestro novio, nuestro Señor Jesucristo, así como un esposo, se comprometió con nosotros a hacernos fiel hasta después de la muerte. Hermanos, puede que en un matrimonio nuestras relaciones maritales se enfríen. Puede que en el matrimonio, hermanos, nuestras relaciones entre esposo y esposa no estén bien. Pero aunque eso no esté bien, seguimos siendo una sola carne. Seguimos siendo un matrimonio. ¿Por qué? Porque esta unión no se basa en lo que yo siento, sino se basa en lo que yo he dicho, mi pacto con Dios. ¿Eso nos pasa o no nos pasa, hermanos? A veces, yo tengo que ser sinceros, hermanos, no todo es maripositas y corazones. Así es, hermanos, en la vida matrimonial. No todo es así. Cuando uno es soltero piensa, ay, a mi esposa todas las mañanas le voy a llevar desayuno, con un beso le voy a despertar. Así piensa uno, ¿verdad? La voy a comprar todos los días una rosa. Así uno decía, hermanos. Pero cuando viene el matrimonio, hermanos, y quieres darle, por ejemplo, el beso a la esposa en la mañana, no había sido fácil, hermanos, porque viene un dragón, escupefuegos, hermanos, allá al lado de vos. Y uno dice, ay, no te juntes, está ahí algo terrible pasando dentro de ti, que no quiero ya darte el beso. Las cosas empiezan a cambiar. Esa mujer que era bonita, que era simpática, ahora empieza a deformarse. Y a veces los sentimientos, hermano, empiezan a menguar. Y vienen y dicen, pastor, pucha, cuando era novio, todo lindo era mi esposo, bien era, pucha, todo me daba, ahora me he casado, nada. Ogro se ha vuelto Hulk, así es. Igual dice el hombre. Hermanos, a veces nuestras relaciones maritales, hermanos, cambian. Es verdad, cambian. Pero eso no significa nunca que nosotros estamos divorciados. Seguimos casados, seguimos unidos. La relación puede cambiar, pero nuestra unión nunca cambiará. Lo mismo sucede, hermanos, con el Señor Jesucristo.
En ocasiones, hermanos, nosotros también hacemos eso con el Señor. Cuando le hemos conocido por primera vez a Jesús, hemos dicho: Señor, qué lindo eres. ¿Cómo no voy a cantarte? Y hermano, le alabábamos, ¿sí o no? Y así aplaudíamos, hermanos, y nos emocionábamos. Vamos a ir a predicar, pastor, vamos a ir a evangelizar, a visitar a los hermanos, vamos a orar. Pero a medida, hermanos, que nuestro matrimonio con el Señor iba pasando el tiempo, problemas, dificultades, aflicciones, hacen en ocasiones, hermanos, que nuestra fe se enfríe. Al extremo de a veces nosotros decir: Señor, ya no puedo orar, ya no puedo cantar como antes cantaba. Pastor, ya ni siquiera me da ganas de ir a la iglesia. Antes así yo era, pero ¿qué está pasando? Sí, hermanos, a veces nuestra relación puede mutar, puede cambiar con Cristo, pero ¿saben? Eso no significa nunca, hermanos, de que Él se separe de nosotros. Amén. Él sigue unido a ti y a mí. La unión con Cristo es inmutable, no cambia. Por eso Pablo decía en Romanos, hermanos, mirando al cielo, al Padre, decía: seguro estoy que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, nada me podrá separar del amor de mi Señor, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, hermanos. Amén. Así nuestros pecados sean muchos, hermanos, como la arena del mar, su gracia siempre será mayor. Así nosotros, hermanos, como novias, nos portemos infieles a nuestro novio, Él seguirá siendo fiel. Él nunca nos dejará, hermanos, nunca te abandonará, porque Él decidió un día en un pacto unirse a ti. Y tú también un día decidiste unirte a Él. Eso significa estar unidos a Cristo, hermanos. Por otro lado, estar unidos a Cristo, hermanos, como el matrimonio, también implica, hermanos, que no solamente Él es mío y yo soy de Él, sino que también implica, hermanos, que todo lo suyo es mío y todo lo mío es de Él. Cuando uno se casa, ¿eso pasa o no pasa, hermanos? Cuando uno se casa, no solo pues dice a la esposa: tú eres mía, sino que también le dice: ¿sí o no? Ahora todo lo que tienes, ¿de quién es? Es mío. Así decimos, ¿no, hermanos? Y lo que yo tengo es tuyo. A tal extremo, hermanos, que en el matrimonio no debe haber, por ejemplo, dos cajas de administración, económicamente hablando, ¿verdad? En la casa hay una sola caja. El dinero del esposo es de la esposa. Y en este caso, lo que haga la esposa también tiene que ver con el esposo. Ahora, hermanos, yo les pregunto en ese caso, escúchenme bien, jóvenes que están aquí. Te pregunto, joven, ¿tú te casarías con una mujer o con un hombre endeudado? Piénsenlo, hermanos. ¿Tú te casarías con un hombre o una mujer endeudada? Cuando fui a predicar en una iglesia esto, hermanos, los jóvenes me decían: ¿cómo, pastor? ¿Cómo? No. Primero que pague su deudita, luego no, hermanos, porque imagina, no. Si te casas con una mujer endeudada, hermanos, ¿qué significa eso? O con un hombre endeudado. Que te estás casando con ¿qué más? Con su deuda. Si él pagaba solito, solterito, ahora contigo de casado, los dos van a pagar. ¿Tú te casarías con un hombre y una mujer endeudada? La mayoría de nosotros diríamos: ¿cómo, pastor? Jamás. Hermano, ¿tú casarías a tu hija con un hombre endeudado? ¿O con una mujer endeudada? Ya, pastor, a la ruina le estaría llevando, amiga. Fucha, ¿cómo? No. ¿Saben, hermanos? Esto es lo glorioso del Evangelio. El Padre, nuestro Padre, decidió casar a su hijo con una mujer endeudada, muy endeudada. Cristo, nuestro esposo, decidió casarse con nosotros, contigo y conmigo, a pesar
de que éramos deudores, hayentes, hermanos. ¿Tú sabías eso? Tú y yo éramos deudores. Y uno dice, pero ¿de quién? ¿De qué yo era deudor? Hermano, tú y yo éramos deudores de la justicia de Dios. Tú has roto, has infringido muchas leyes que Dios ha dado para tu vida. Es un infractor. Recordemos nuestra vida, hermanos. Nosotros teníamos una deuda de nuestros pecados, así de grande, hermano, nuestra deuda. Pecado tras pecado, adulterio tras adulterio, borrachera, orgías, idolatrías. Así dice la Biblia. Teníamos un antecedente, un chorizo de deudas grande, hermanos, grande. Y cuando Cristo vino ante nosotros a nuestro rescate, Él nos encontró en esa posición. Nos encontró deudores. Y antes de poder casarse con nosotros, nuestro Señor tuvo que mirar nuestra deuda, hermanos. Como todo hombre mira a la otra mujer si tiene deuda o no tiene deuda. Cuando Él miró nuestras vidas, hermanos, con esa deuda tan grande de pecados, la Biblia enseña que Él decidió hacerse cargo de todos ellos. Me encanta, hermanos, como Martín Lutero, y quiero que escuchen esto, hermanos, porque es grandioso, cómo él pensaba en esto que le estoy diciendo en este momento. Decía Martín Lutero, escuche bien, decía él: Cristo es Dios y hombre, pero jamás ha cometido algún pecado. Jesús no tiene deuda alguna. Su justicia es invencible, eterna y omnipotente. Al apropiarse Cristo del alma del creyente en virtud del anillo de bodas, es como si Cristo mismo hubiera cometido pecado. Es como si Cristo mismo, dice él, hubiera aceptado la culpa de su novia y se hubiera hecho cargo de él. El resultado fue que los pecados de su novia fueron absorbidos por su justicia y perecieron en él, porque no hay pecado capaz de resistir la invencible justicia de Cristo. Y seguido eso decía Lutero. Ahora observen esto, hermanos. ¿No es acaso alegre negocio que Jesucristo, el novio rico, noble y bueno, se case con una insignificante ramera, pobre, despreciable y mala, sacándola así de toda maldad y adornándola con toda clase de bienes? Ya no es posible que el alma sea condenada por sus pecados, porque Él los hizo suyos en la cruz del Calvario y ahí pagó todos ellos en nuestro lugar. ¿Qué está diciendo Lutero? El novio era rico, bueno, pero cuando encontró a la novia, pues hermanos, a nosotros nos encontró, dice Lutero, como rameras, prostitutas, malos, seres despreciables. Y a pesar de eso, dice, este novio decidió casarse con nosotros, aún en esa condición, y hacernos suyos. Y al momento, hermanos, en el que Él decidió unirse a nosotros, Él decidió también, en un sentido, llevar todas nuestras deudas en Él y darnos a nosotros el goce de su justicia perfecta. ¿Se dan cuenta el glorioso intercambio, hermanos, en el matrimonio? El pecador dándole su pecado al Salvador y el Salvador dándole su justicia al pecador. ¡Qué glorioso intercambio, hermanos! Un día se hizo eso por nosotros, por puro amor. Hermanos, nunca olvides quién eras antes de conocer a Cristo. ¿Quiénes éramos, hermanos, antes de venir al Señor? Tú eras una ramera. Ahora parece, hermanos, fuerte esta palabra. Sí lo éramos. Eras una prostituta, hermano y hermana. Así eras, porque estabas sumido con muchos dioses. Vivías en este mundo para los placeres de este mundo. Eras malvado. Eras un ser despreciable.
Pero a pesar de eso, hermanos, el Señor, por puro amor y gracia, decidió un día contraer matrimonio contigo y llevar sobre sí todos tus pecados en la cruz del Calvario. Al que no conoció pecado, al puro, al santo, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Termino con esto, hermanos. Hermanos, todo esto que les estoy diciendo es el Evangelio de Dios, hermanos. Pastor, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio, hermanos, no es que hay posibilidad de entrar gratuitamente al cielo. Eso no es el Evangelio, eso no es la buena noticia, hermano. La buena noticia de la vida cristiana, hermanos, no es que un día, como una abuelita decía, pastor, en este mundo yo no tengo nada, pero cuando vaya al cielo voy a estar en las calles de oro, puertas de cristal. Eso no es, hermanos, el Evangelio. Eso no es la vida cristiana. ¿Saben, hermanos, lo que es el Evangelio? El Evangelio es que el Padre nos ha dado el mejor regalo que tenía. Lo mejor. ¿Y saben, hermanos, qué es lo que el Padre nos ha dado? Nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Si tú le dices al Padre, Padre, dame la mayor bendición que tú tienes en el cielo, el Padre, hermanos, lo único que te puede dar es a su Hijo Jesucristo. El más grande tesoro de este mundo, nuestro bendito y glorioso Salvador. Por eso el Evangelio, hermanos, es Cristo. Tú tienes a Cristo, lo tienes todo. No tienes a Cristo, no tienes nada. Escuche bien esto, hermano y hermana, amigos que están aquí. Si tú tienes a Cristo, el tesoro más grande de los cielos, tú tienes todo. Si tú no tienes a Cristo en este momento, tú no tienes nada. En eso concluye la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Es así de sencillo, simple. O Cristo o nada. Tienes a Cristo, tienes la vida, lo tienes todo. No tienes a Cristo, dice Juan, no tienes la vida, no tienes nada. Por eso, hermanos y hermanas, estamos aquí. ¿Por qué venimos domingo tras domingo a la iglesia, hermanos? ¿Por qué vienes? ¿Qué quieres aquí? Puedes estar trabajando, hermano. Hermana, tú puedes estar haciendo en tu casa cosas ahorita más productivas tal vez que estar aquí. ¿Por qué has venido a la iglesia? ¿Qué quieres en este lugar? ¿Qué queremos? Hemos venido por Cristo, hermanos. Hemos venido para suplicarle al Padre que nos dé un poco más de Cristo para nosotros. Ese regalo, ese tesoro tan precioso en este mundo. Dame a Cristo, dame la vida, dame, Señor, todo lo que tú tienes, dame al Señor, dame a Cristo. Por eso estamos, hermanos, en este día, en este lugar. Y no solo eso, hermanos, sino estamos en este lugar, ¿por qué? Porque a pesar de que en esta semana nuestra relación con nuestro esposo, con nuestro bendito Señor Jesucristo, no ha sido de las mejores, hermanos. No hemos orado, tal vez no hemos pecado. Como decía el pastor Alfredo, tal vez hemos sido codiciosos de las ganancias deshonestas de este mundo. Nuestra relación con Cristo no ha sido de las mejores, pero estamos aquí, hermanos, porque a pesar de todo eso y de nuestros muchos pecados como cristianos, aún Cristo sigue siendo fiel con nosotros.
Él no ha cambiado y nunca cambiará. Él sigue unido a ti y a mí. Ese es, hermanos, el gran amor que Cristo nos tiene. Por esa razón estamos aquí, hermanos. Alabado y glorificado sea su precioso nombre de nuestro Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Si tú no conoces al Señor, si tú, amigo y amiga, no conoces a Cristo, no tienes nada. Eso es lo que dice la palabra del Señor. No tienes nada. Cristo es todo. Y el Padre quiere darte a Cristo. El Padre está dispuesto a dar a su Hijo a quien lo necesite y a quien lo quiera. Si tú hoy miras al cielo y en oración le pides al Padre, dame a tu Hijo, Él te lo dará incondicionalmente. En Él está toda la salvación, en Él está la vida eterna. Él es la vida. ¿Por qué no vienes a Cristo? ¿Por qué no le pides al Padre que te dé a su Hijo y experimentes abundante gracia en tu vida? Y tú, hermano y hermana que estás en esta tarde aquí, ¿por qué no oras al Señor? Y hermano, le pides que te dé más de Cristo y te ayude a amarlo más a Él como merece ser amado.